¿Has notado que en el trabajo a menudo nos enfrentamos a problemas que parecen repetirse una y otra vez? ¿Qué haces cuando te encuentras con estos obstáculos? ¿Te concentras en los síntomas superficiales o buscas a la causa subyacente del problema? El análisis de causa-raíz es una herramienta esencial en la resolución de problemas. Veamos por qué es tan importante y cómo puede ayudarte a superar los desafíos de manera efectiva. La clave del análisis de causa-raíz es su enfoque en mejorar sistemas y procesos en lugar de señalar con el dedo a las personas. En lugar de tratar los síntomas, nos sumergimos en la raíz del problema para eliminarlo de una vez por todas. Esto no solo soluciona el problema actual, sino que también previene futuras recurrencias. ¿Cuándo es apropiado realizar un análisis de causa-raíz? Hay varias señales de alerta que indican que podría ser necesario: fallos en el proceso, defectos de la maquinaria, problemas con proveedores o fallos en el sistema u organización, por decir unos ejemplos. Algunos problemas aparentemente menores, como errores informáticos o falta de información, pueden requerir un análisis de causa-raíz para evitar problemas mayores en el futuro. El proceso de análisis de causa-raíz consta de varios pasos importantes. Comenzamos por aclarar el problema. Una buena definición del problema nos permite entender exactamente qué está mal, dónde y cuándo ocurre y en qué medida se desvía del estándar deseado. Una vez que el problema está claro, pasamos a identificar las posibles causas. Utilizamos herramientas como el Wim-Wall. Mediante una caminata observamos directamente el proceso o la lluvia de ideas para recopilar una amplia gama de perspectivas. Luego aplicamos las herramientas básicas para analizar el proceso y determinar qué factores contribuyen al problema. Esto nos lleva a identificar la causa raíz, el factor subyacente que impulsa el problema. Hay diversas herramientas que nos ayudan en este proceso, desde la observación directa hasta el mapeo de diagramas de flujo. Cada herramienta nos brinda una perspectiva única para comprender el problema en su totalidad. Una vez que hemos identificado la causa raíz, es crucial tomar medidas correctivas para abordar el problema de manera efectiva y evitar su recurrencia en el futuro. Aquí es donde entra en juego la regla del 80-20, que nos ayuda a priorizar nuestras acciones en función del impacto que tendrán en el problema. Hasta aquí, vemos que el análisis de causa-raíz es una herramienta para abordar problemas de manera efectiva y centrarnos en la causa subyacente. Podremos resolver problemas de manera permanente y mejorar continuamente nuestros procesos y sistemas. Ahora que hemos comprendido la importancia del análisis de causa-raíz y hemos explorado cómo se desarrolla, veamos un poco el proceso para entender cómo identificar la causa-raíz de un problema de manera efectiva. Recuerda, nuestro objetivo principal es encontrar la causa subyacente, no solo tratar los síntomas superficiales. Imagina que trabajas en una fábrica y hay un problema recurrente: el producto final tiene defectos que afectan su calidad. Comencemos con el primer paso del análisis de causa-raíz y la identificación clara del problema. El problema es que nuestros productos tienen defectos de fabricación, lo que está afectando nuestra reputación y causando pérdida. Ahora que hemos definido correctamente el problema, pasamos al siguiente paso: analizar las posibles causas. Aquí es donde las herramientas básicas que mencionamos anteriormente entran en juego. Al observar el proceso de cerca y recopilar ideas de todo el equipo, podemos comenzar a identificar posibles factores que contribuyan a los defectos en el producto final. Esto puede incluir problemas con la maquinaria, errores humanos o incluso deficiencias en los materiales proporcionados por nuestros proveedores. Una vez que hemos recopilado suficiente información, es hora de pasar al siguiente paso: identificar la causa raíz. Aquí es donde aplicamos las herramientas específicas diseñadas para este propósito. ¿Por qué están ocurriendo estos defectos en el producto final? Porque la máquina no está funcionando correctamente. ¿Por qué la máquina no funciona correctamente? Porque no ha sido mantenida adecuadamente. Y al seguir preguntando por qué de manera repetitiva, podemos llegar a la raíz del problema. En este caso, la falta de mantenimiento adecuado de la maquinaria parece ser la causa principal de los defectos en el producto final. Una vez identificada la causa raíz, es crucial implementar medidas correctivas para abordar el problema y prevenir su recurrencia en el futuro. Esto implica no solo solucionar el problema inmediato, sino también realizar cambios en el proceso para garantizar una producción de calidad continua. En resumen, el análisis de causa raíz es una herramienta invaluable para resolver problemas de manera efectiva, no solo en el lugar de trabajo, sino en diversos aspectos de nuestras vidas. Al identificar y abordar las causas subyacentes, podemos evitar la repetición de problemas y mejorar continuamente nuestros procesos y sistemas. Si este video te fue de utilidad, no dudes en compartirlo con otros y regalarnos un me gusta. Esto nos ayuda a llegar a otras personas que puedan necesitar esta información. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para recibir más información como esta. Mantente atento.